Tauro, el arcángel que te acompaña esta semana cerrando el mes de febrero e iniciando el mes de marzo. Es el arcángel Miguel. Esta es la carta del 5 de espadas. Sueltas una situación que no funciona para ti. Rompes ataduras, rompes situaciones que te han estado estancando. Finalmente vas a tener la fuerza, la energía y la decisión de terminar una situación en tu vida, o un pensamiento, una actitud, una procrastinación que no te ha estado dejando sentirte completo una vez más. Sales de la oscuridad. Mira cómo está el sol saliendo aquí, amaneciendo en tu vida, lo que te va a permitir soltar ataduras, soltar preocupaciones, soltar el control y permitir que Dios, el universo, tus guías finalmente puedan colocar su intervención divina en tu vida. Te están hablando también, de Tauro, de que es un momento en el cual vas a salir de la oscuridad y vas a tener una actitud muchísimo más positiva, vas a sentir una energía muchísimo más positiva a tu alrededor y va a ser sostenible. Porque sí, en algunas ocasiones puedes que te levantas un día y te levantas súper alegre y de repente durante el día esa energía positiva va bajando. No, lo que me están indicando tus guías es de que esa energía positiva va a ser sostenible, la vas a poder mantener por varios días, semanas, meses. Eso. ¿Qué más viene para ti, Tauro? Opa. Ya las cartas quieren hablarte y fíjate, acá te hablé que vas a dejar atrás energías de situaciones y aquí te sale la carta de soltar. Este es un periodo de tiempo con la carta de la existencia donde vas a estar analizando muy bien las cosas, situaciones, pensamientos, actitudes que te han estado funcionando, que no te han estado funcionando, que te han estado dando resultados, que no te están dando resultados. Ese momento de qué quiero en mi vida. Y voy a hacer los cambios para que eso que yo quiero en mi vida se manifieste, se concrete, se haga realidad en mi día a día. Y esta es una semana en donde te veo, Tauro, tomando decisiones importantes y escucho radicales también. Entonces, si usted no es Tauro, pero está viendo esta lectura porque conoce a un Tauro, prepárese porque las decisiones que va a tomar este Tauro esta semana son decisiones, mira, radicales, de un extremo a otro, que las personas van a quedar como que quién eres no te conozco, pero es algo que Tauro tiene que hacer porque ha aguantado bastante. ¿Cuál es el bloqueo? Bloqueo que por supuesto vas a poder superar. ¿Qué es lo que te está bloqueando? Que no te deja ver con claridad, que no te deja salir hacia adelante. La carta de las proyecciones. Tú algunos de ustedes, disculpen, podrían de alguna manera u otra estar tomando lo que sucedió con otras personas y aplicándolo tal vez a tu vida. Tal vez algunos de ustedes están diciendo, no, a mi familia le ha ido mal en este aspecto. Entonces estás proyectando las inseguridades, las situaciones de tu familia en ti. Estás proyectando esa opinión, lo que otros quieren hacer con su vida, lo estás reflejando en tu vida. Y ese es el reto que de alguna manera u otra tal vez algunos de ustedes van a lograr superar y van a dejar atrás este tipo de comparación con la otra persona. Porque mi familia ya, todos mis hermanos, todo el mundo tiene hijos y se ha graduado de la universidad y tiene esto y tiene lo otro y tienen carro, tienen casa, yo también tengo que tener eso, pero en verdad, por ejemplo, lo que tú quieres es andar de mochilera por el mundo experimentando. Entonces, vas a romper el que otros impongan sus ideales, sus creencias, su estilo de vida en ti. Y principalmente como esta es tu energía, usted va a dejar de imponerse los ideales de otros como ideales propios. Espero estarme explicando. Porque tal vez en su vida nadie le ha dicho que tienes que ser como yo, pero tal vez usted está pensando que eso es lo que tiene que hacer. Tengo que ser como fulana de tal para que me quieran. Eso es lo que te ha estado bloqueando. Porque de alguna manera u otra no has entrado como en tus zapatos, no has entrado como en tu vida, no has entrado como que no te has puesto tus pies en tus zapatos con sus propias decisiones, que pueden ser buenas, pueden ser malas, pueden cometer errores, que todos esos errores son bienvenidos, se aprenden más de los errores que del mismo triunfo, para entonces empezar el camino. Lo bueno de todo esto es que esta lectura está llegando a usted y usted va a poder de esta manera entonces hacerle clic y decir exactamente lo que estaba pensando, pero no sabía cómo poner las ideas en orden. Ahora ya lo tengo claro.
¿Qué más viene esta semana para usted? Opa, las cartas quieren hablarle rápidamente y salieron justamente 3 cartas, que era lo que yo iba a sacar. Recuerda suscribirte, activar la campana o seguirme para más, depende de dónde estás viendo esta lectura, para que de esa manera puedas recibir estos mensajes antes de que pasen las cosas y las puedas recibir si son cosas buenas y evitar o saber cómo superarlas si son cosas no tan buenas. Gracias por suscribirte, por seguirme y por mantenerte aquí durante todos estos años y los que vienen. 9 de copas, una semana donde vas a estar haciendo sueños realidad, donde algo que usted desea, algo que usted anhela, algo que pensabas que no se iba a concretar, se va a estar concretando en tu vida. Esta es una desea de que algo, una cena, tal vez vayas a tener alguna cena, pero iba a decir que esto es un deseo que has estado esperando desde hace mucho tiempo, que finalmente se concreta, y este deseo te va a brindar como esa esperanza, te va a traer como ese sentimiento una vez más de que las cosas están saliendo a tu favor, de que las cosas están saliendo bien. Ves como esa luz de esperanza. ¿Qué más con respecto a este deseo que se va a hacer realidad? Podemos tener mensaje adicional. Mira, 6 de espadas. Te vas a estar acercando hacia un nuevo lugar. Sales de una área tormentosa, sales de un lugar tormentoso, sales de una etapa de tu vida tormentosa que puede ser algo literal. Te mudas de un lado hacia otro, de trabajo, de residencia, o puede ser un estado emocional. Te quedas en el mismo lugar donde estás, físicamente hablando, pero emocionalmente sales de un estancamiento en donde ahora, en vez de ver el vaso medio vacío, vamos a decirlo así, ahora lo ve medio lleno. Entonces puede ser que la circunstancia de algunos de ustedes a su alrededor son generalmente buenas, pero emocionalmente usted no ha estado con la visión de poder notar cómo las cosas a su alrededor sí están bien. Entonces como que sale emocionalmente de esa situación de dificultad y tristeza. Principalmente le encuentras sentido a la vida, le encuentras sentido a todo. Una vez más, si su deseo ha sido cambiarse de país, cambiarse de trabajo, mudarse, y eso de mudarse puede ser dentro del mismo país, o irse de viaje así como lo dije, con una mochila y decir, voy por ahí a explorar el mundo. Eso viene. Y vas a ver cómo las cosas en tu vida van a estar mucho más calmadas, mucho más tranquilas. Vas a estar como que dejando atrás, de alguna manera u otra, esa etapa de andar en modo de sobrevivencia, de que tengo que resolver. Ahora estar en un modo más calmado, que también trae sus retos, también trae sus dificultades, pero son muchísimo más manejables, si es que llegan a ser dificultades, ¿no? El problema va a ser entonces aburrimiento. Pero marca que para algunos de ustedes este momento de paz, de armonía, es necesario. La reina de espadas te está hablando de que esta es una semana donde va a haber una comunicación importante. Alguien se va a querer sentar a hablar con usted, o usted se va a querer sentar a hablar con alguien que está reflejando en tu vida sus problemas. Con esa carta de las proyecciones, alguien está reflejando en tu vida sus traumas, sus problemas, sus dificultades, lo que le ha pasado, lo que no le ha pasado. Alguien se está inventando muchas cosas en la cabeza. Porque escucho con esta energía de que aquí alguien te culpa de cosas que tú no tienes nada que ver. Entonces, ¿quién es esa persona? Para cada uno de ustedes va a ser diferente. Puede ser en el trabajo, puede ser la familia, puede ser la pareja. ¿Sabes? Es una lectura general, para cada uno de ustedes va a ser algo diferente. Si quieres una consulta privada conmigo, visita mi página web jtarot7.com. Ahí puedes ver las diferentes consultas privadas que tengo para que escojas la que mejor resuena contigo y recibas un mensaje de tus guías. Esta conversación con esta persona que te culpa de algo, ¿cuál va a ser el resultado? Esta es la carta que quiero hablar, no quería entrar. La rueda de la fortuna. Esto va a hacer que las cosas cambien. Esto le va a dar un giro así radical a la situación, a la vida, a la relación, ya sea laboral, personal. Como les indiqué, va a ser diferente para cada uno. Le va a dar un giro por completo. La suerte va a cambiar con esto. Lo que podría identificarse también como que la situación mejora con la persona una vez que se tiene esta conversación, como también este giro de suerte puede representar que esa persona toma las cosas bien y te deja seguir tu camino. El 9 de bastos me está marcando una energía para algunos de ustedes esta semana donde podrías estar pasando por ciertas dificultades. Podrías estar sanando heridas, trabajando en sanar estas heridas, mejor dicho, en donde tú estás buscando la manera de levantarte y continuar con tu progreso, continuar con tus metas, continuar con tu vida.
Déjame ver un poco más. Mira, esta es la carta que quiero hablarte. La carta de la justicia. A ver. Esto es lo que me viene a la mente, yo se los paso. Siempre les digo, yo paso los mensajes como los recibo. Si algunos de ustedes ya han pasado, o un familiar muy cercano, o sea, porque te afecta a ti, pasó por una situación tal vez de algún inconveniente físico, un accidente, esto ya pasó, ya sea algún tipo de accidente X, y han estado esperando algún tipo de compensación de parte de seguros, han estado esperando, tal vez esta persona es algo que ya sucedió, no está con nosotros, han estado esperando que la justicia se haga presente para poder aclarar las cosas, para poder manejar fideicomisos, para poder manejar situaciones de herencia. No me marca hasta ya, porque esto es la persona, aquí está, es una persona que tal vez tuvo algún tipo de accidente o algún tipo de heridas, está esperando que le hagan algún tipo de pago, más que todo tal vez como de seguros o algún tipo de indemnización, principalmente si tiene que ver con riesgo profesional. Yo conozco como riesgo profesional cuando le sucede un accidente en el área de trabajo. Entonces están esperando que les den una indemnización, un dinero, eso viene. Ojo, no estoy diciendo que esta es la semana que te van a dar toda esa plata, pero ya viene la notificación o ya viene la resolución, y después de esto el desembolso del dinero puede tomar tiempo. Mira, decretemos que ojalá, si tú estás esperando un desembolso de dinero, usted o una persona muy cercana a su vida, que se lo den esta semana. Pero yo les digo las cosas como yo las veo. La resolución sale esta semana, donde dice, sí, hay que darle una indemnización de tanto dinero. ¿Cuánto demora ese dinero en llegar a su bolsillo? Es otra cosa. Incluso esto puede ser que ustedes están en una batalla con respecto a una situación de salud que sucedió hace varios años atrás, y finalmente durante estas semanas, cerrando el mes de febrero, durante el mes de marzo, se encuentra ya la resolución, la respuesta de esto. Para algunos de ustedes tiene que ver con esta energía, con esta situación. Una vez más te marco que es algo que ya sucedió, pero de igual manera, si ustedes tienen algún tipo de trabajo que presenta riesgos durante estas semanas, atentos, ¿no? Precaución, utilizar siempre dentro de todo lo posible, cumplir con los reglamentos de seguridad. Si algunos de ustedes también esta semana tienen algún tipo de visita, o si estas semanas van a estar planeando algún tipo de visita a algún lugar que presenta riesgos, ¿sabes? Una fábrica donde construyen carros y mueven equipos pesados de un lado para otro, una mina, un lugar donde hay una montaña y tienen que subir y hay rocas, hay piedras, o van a alguna fábrica, algún lugar grande que de alguna manera u otra presenta riesgos, van a una construcción, pero me lo marca de que puede que trabajen allí o que vayan a hacer algún tipo de visita allí. Mucha seguridad, si pueden evitar, mejor evítenlo ir. Un mensaje general para ustedes con respecto a la vida, que es lo que quieren tus guías que sepas. Barcos, todo lo que tenga que ver también con barcos, ya sea que se trabaje en puertos o se trabaje con construcciones de barcos, lo que sea. Es que salió la carta del mundo. Aviones, aeropuertos, pero obviamente no es que voy a coger un avión, es si se va a los hangares, si se va a ver cómo se hacen las reparaciones, ¿sabes? Es como una visita, un tour, una actividad en un lugar de estos. Si pueden evitar ir, evítenlo, o si algún ser querido de ustedes tiene alguna de esas cosas en particular, con mucha seguridad, o mejor evitar ir a eso. Ok, me mantienen al tanto de cómo se dan las cosas. Vamos a ver un día importante para usted durante esta semana, va a ser el día sábado. Tal vez lo que sucedió en uno de estos lugares anteriormente, ¿no? Si fue algo que ya les pasó. Los números de la suerte, por si juegas al azar, tenemos el 47 o el 74. Podrían también ser números importantes en su vida. Y recuerda dejar tus likes, tus corazoncitos, depende de dónde estás viendo este video. Ayúdame compartiendo este video para que llegue a más personas de Tauro y puedan recibir las cosas buenas, evitar las cosas no tan buenas. Y si no se pueden evitar, que sepan cómo superar las cosas no tan buenas. El 81, el 80, el 08, el 18 son los números importantes para usted. Puede hacer las mezclas de estos números como usted los considere. Recuerden también que yo estoy viendo los números de esta manera. Para ustedes podrían ser al revés. Y el espíritu animal que te va a estar acompañando durante esta semana. Ya salió, mira, aquí se volteó. Salieron dos. Bueno, vamos a dejar los dos, pues. Vamos a dejar los dos, ya que con uno cerramos el mes de febrero y con otro hablamos del mes de marzo. Bien. No sé por qué hable así. El espíritu animal que sale para usted es el espíritu del delfín.
te dice que esto y aquello y todo lo que tu energía, tu intuición perciba es cierto en la medida que usted crea que es cierto. El número divino es el número 20, también puede ser el número 02. ¿Y sabes cómo ellos se manejan con ese sonar, con ese radar? Entonces hay situaciones a tu alrededor que te van a estar avisando, que te van a estar activando, que van a estarte previniendo. Escucha a tu energía, escucha los mensajes que están a tu alrededor y eso, ¿cómo logras prestarle atención a los susurros? Porque la cosa es, déjame decirte, que el universo te habla en susurros. El universo es silencioso. De repente escuchas una cosita por allá, de repente escuchas otra cosita por acá, que si parpadeas pierdes, ni te diste cuenta. Cuando el universo te dijo, hey, coge por este camino, hey, no vayas para allá, hey, este es el lugar que te conviene, hey, este es el lugar que no te conviene. De verdad que todo nos lo dice. Y lo digo y lo sé por experiencia propia y también por experiencia con las personas con las que trabajo en consultas privadas. Entonces hay algo de eso muy importante y me llamó mucho la atención eso de que el universo, Dios te habla en susurros. Si es algo en tu cara, si es algo bullicio, la energía negativa suele hacer escándalos y así puedes identificar de dónde vienen los mensajes. Bien. Mira el espíritu del caballo. Cuidado también con montarse en caballos, caídas con caballos y todo lo demás. El número divino que te sale es el 33, número bello, número maestro. Y te habla de que la libertad es tuya. La libertad es absolutamente tuya. Y mira tómale una captura ahí, por favor, si quieres. Al caballo que está divino. Esta energía de este caballo. Mira qué foto tan hermosa. Entonces, delfines, escuchar delfines, pues si los puedes escuchar, es fabuloso. Verlos en redes sociales, en televisión, que alguien te hable de un delfín, que de repente los dolphins, ¿sabes? Estos de algún equipo, o un lugar que se llame Dolphin Malls o algo así. Todo lo que tenga que ver también con caballos, verlos, que te los mencionen, que los veas en redes sociales, son señales de esta lectura y de lo que viene para su vida. Mantienes al tanto los comentarios, te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso. ¡Mua!